Nos ponemos de pie, con reverencia, la palabra de Dios que vamos a estudiar. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, del capítulo 18 hasta el 21. Cuando lo tengamos decimos amén. Hechos 18, del 1 al 21. Y decimos otra vez, cuando lo tengamos decimos amén. ¿Ya lo tenemos? Voy a leer y me siguen con sus ojos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti su mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuese algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de esto. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en secreta porque tenía hecho voto, llegó a Éfeso y los dejó ahí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Vamos a permanecer de pie y vamos a hacer una oración, porque para la buena instrucción de la palabra de Dios requerimos de la unción del Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito seas, Señor nuestro y Dios nuestro, poderoso Rey de Israel. A ti te damos la honra y la gloria y la alabanza, y te damos gracias por este tiempo que nos permite ser instruidos a través de la Escritura. Yo ruego al Espíritu Santo que des una unción a mis hermanos y que hagas de mí un instrumento útil para que ellos sean edificados y se lleven en su corazón lo que hoy has demandado de nosotros. Te ruego, Dios, que quites todo sueño, todo cansancio, toda pesadez, y que Dios, la palabra que se hable, la dirija el Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Siéntense, por favor. El tema de todo el libro de los Hechos tiene su énfasis en el servicio. ¿Sí nos queda claro? ¿Verdad? Porque para eso se escribieron todos los hechos, que dice aquí, hechos de los apóstoles, pero son los hechos del Espíritu Santo en un 95%, lo demás es lo que aporta el hombre. Y el tema de hoy, pues obviamente es el evangelismo.
La Escritura siempre nos propone algo, así que la lectura de este pasaje pone de manifiesto el respaldo del Espíritu Santo a toda estrategia enfocada al evangelismo de los que no son salvos. Y nosotros los que estamos en este lugar sabemos, y si no lo sabemos hoy nos enteramos, que para toda estrategia de evangelismo que tengamos, hablamos claramente de evangelismo, el Espíritu de Dios nos va a respaldar, ¿sí? Así que tenemos que trabajar sin temor, porque Dios va adelante. Y también nos muestra la Escritura cuántas naciones fueron alcanzadas desde aquel tiempo con el respaldo del Espíritu Santo a los siervos que incondicionalmente se dispusieron a servirle. Vamos a unos pequeños ejemplos aquí. Si vamos al libro de los Hechos 13, ahí vamos a ver que Dios respalda, dirige, aconseja, redarguye. Y Dios tiene una estrategia. Hay veces que la estrategia que tenemos nosotros se parece a la de Él, pero aunque sea la misma, si empezamos en desorden, es complicado. Vamos a ver Hechos 13, 1-3. Dice aquí que Pablo comenzó el viaje misionero y dice aquí en el 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con ellos el tetrarca. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he preparado. El Espíritu dijo: aparten, aquí está el grupito de hermanos, apártame a unos, van a ir acá y otros van a ir acá. Aunque había un plan de ese grupo de servicio, no es que Dios no le pareciera, pero si ese grupo se enfocaba a un solo lugar, pues solamente alcanzaron unos cuantos. Y si el Espíritu los dividió, dice: ustedes van para allá y ustedes para acá, con la finalidad de ¿qué? Pues de cubrir más territorio y ganar más almas. El 13:4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucea y de ahí navegaron a Chipre. Otra vez la intervención del Espíritu Santo y les dice: ustedes para allá, ustedes para acá y ustedes para acá, con la intención de que el evangelio se extendiera hacia más ciudades. Y también vemos en el capítulo 15, a mí me parece como medio dificilón, pero saben que la estrategia de Dios no le podemos decir que no. Dice aquí que el desacuerdo fue una estrategia de Dios para que los hermanos que estaban en ese momento, los apóstoles trabajando, igualmente cubrieran más territorio. En el capítulo 15, del 36 al 40, lo voy a leer y dice aquí: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia. Pues el Espíritu de Dios usó esa estrategia para que igualmente se cubriera más. Eran pocos los siervos que había. Las estrategias, decía yo hace un momento, que tenemos para servir a Dios se parecen, pero no es en el orden que Él dispone. No sé si sepan todos los que estamos aquí que tenemos un grupo de servicio en un asilo de evangelismo. Hace unos días que nos correspondía entrar, no pudimos entrar y nosotros ya teníamos como equipo, hasta algunos años, unos 8 años trabajando ahí, ya teníamos una estrategia hecha. A mí me dijo el pastor: organiza las cosas de manera que todos los que están asistiendo a servir pues tengan la oportunidad de trabajar. Y pues hice un calendario,
se asignaron predicaciones, se asignaron los tiempos de alabanza, los tiempos de adoración, los tiempos de… todo lo organicé y se lo di al pastor, y perfecto, se metió un requerimiento ahí en el asilo, y hasta hace 8 días funcionaba. Funcionaba porque a lo mejor ya no estábamos yendo en el acuerdo con Dios de cómo debíamos hacer las cosas. El asunto es que cuando quisimos entrar, nos detuvieron y nos dice la persona que estaba ahí: ¿saben qué? Que ya entró otro grupo. Digo, es que nosotros tenemos una hora asignada. De hecho, hay una carta aquí dentro. ¿A quién le dieron la carta? Pues, a tal persona. No. Aquí la directora soy yo, y por algo por ahí me pusieron hijo del trono porque ya me estaba enojando. Y afortunadamente la gracia de Dios es con los siervos que van a servir, porque dijo que Dios le dé gracia para que hable con esa gente. Entraron 2 hermanas al baño y fue el momento, ya me metí con la directora y llegamos a un acuerdo. Mándame una carta por correo y van a hacer así las cosas. Y nosotros salimos de esa estrategia de Dios porque llegábamos en el principio, llegamos muchos, y paraban sus coches y se bajaban y nos íbamos a la puerta. Solamente que con el paso del tiempo, pues nos quedábamos en los carros platicando, o nos íbamos en lo que daba la hora. Yo iba por un garrafón de agua para darle a los ancianos. Total que nos fuimos saliendo del plan de Dios, y Dios nos recordó: las cosas se van a hacer de la manera que se te ordenó, no como tú digas. Este paréntesis lo hago porque muchas veces cuando tenemos un afán de hacer algo, descuidamos la estrategia de Dios. Pensamos que la nuestra es buena, sí es buena, pero hay que consultar con Dios cuál es la forma que Él quiere que se hagan las cosas. Y vamos a analizar 3 pasos de la estrategia de Pablo que él dio para alcanzar a los corintios. Estos corintios eran parte del plan de Dios. Dios tenía un plan de salvación para ellos, y para eso escogió a Pablo. Y el primer paso que dio Pablo fue comenzar por los judíos residentes en Corinto. Si nos vamos a Hechos 9, a Pablo se le dijo: tú fuiste escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y los judíos. Solamente que Pablo empezó al revés. Pablo, debiendo ir a los corintios, se fue a los judíos. Y vemos que la estrategia es la misma. Pablo dijo: yo voy a Corinto. Dios le dijo: ve a Corinto. Pero Dios le dijo en qué orden. Solamente que Pablo dijo: es que son los judíos. Y Pablo amaba a los judíos. Pablo ya venía de un viaje en el que también, si no hubo fracaso del todo, si no se alcanzaron las expectativas que había, porque Pablo fue a buscar también en Atenas a los judíos. Y el orden de Dios es: ve primero a los gentiles. Para los judíos ya mandé a cuáles apóstoles. ¿A cuáles les dio la gran comisión? Eran 11. ¿Sí? Cuando el Señor ascendió al cielo, les dijo: recibiréis poder. ¿Quién se lo sabe? Mandó a los 11 apóstoles. Pablo no dio ese mandamiento. Mandó a 11. Se van a encargar de llevar el evangelio a la tierra del norte, a la tierra del sur y después más allá. Pablo fue escogido específicamente para los gentiles. Pablo empezó al revés, pero Pablo amaba a su pueblo. Pablo era conocedor de las escrituras. Así que sí parecía la estrategia, pero no era la misma. Siendo la misma parecía, pero no era igual. Pero saben que Dios está de acuerdo con todos aquellos que le quieren servir, aunque a veces no hagamos las cosas como Él quiere, pero está de acuerdo. Y ya tenía preparada ayuda. Ahí estaba, dice el versículo 2, ahí estaba Aquila y Priscila, su mujer. Ya estaban, ahí Dios ya tenía reservado un hogar donde durmiera, un hogar donde preparara su estrategia a Pablo para comenzar la obra en el primer viaje misionero. Y dice aquí que Pablo
tenía un oficio. ¿Cuál era su oficio? Hacer tiendas. Y tuvo que combinar el oficio de apóstol, que es un oficio, es una profesión. Con su oficio era polifacético, con su oficio de hacer tiendas. Para eso Dios le mandó ayuda. Dice, me agrado en lo que quieres hacer, te mando ayuda. Pero ¿por qué trabajaba Pablo? ¿Cuál era el propósito de que Pablo trabajara? Pues su sostenimiento, hermanos. Si yo le caigo a cualquier hermano a su casa, hermana, o hermano, dame chance de quedarme unos 2 días en su casa porque pues, no tengo trabajo, voy de paso, no sé. Sí me dejan 2 días, pero si me paso, hermano, como que ya, ¿verdad? Ya es mucho. Y Pablo por eso trabajaba. El ministerio en aquel tiempo requería, porque de hecho eran pocos los que estaban trabajando en el ministerio y se requería también dinero. Dice que trabajaban juntos. En el versículo 4, el primer paso nos indica que ya había sido dado. Pablo fue a buscar a los judíos directo a la sinagoga, donde se reunían judíos y griegos, y discutía nada más los días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? En la cultura de ellos es el sábado. Iba los sábados, como aquí los domingos, a los días de reunión, y ahí encontraba a los judíos que le iba a buscar, porque era un lugar donde se predicaba y se enseñaba la ley, y su corazón, su amor hacia el pueblo, pues, oye, por favor, están equivocados, por las ovejas perdidas mandaron. Y ahí se encontró a estos griegos que habitaban ahí en Corinto. Para hablar de Corinto, hablamos de una ciudad inmoral. Era una ciudad donde convergían marineros, mineros, comerciantes, y por tanto era una mezcla ahí de inmoralidad, de tanta maldad, que cuando decían, en vez de decir vamos a fornicar o vamos a adulterar, decían vamos a corintizar. O sea que Pablo no tenía cualquier tarea facilita por delante, ¿verdad? Afrodita era su diosa, la diosa del amor y la fertilidad. Y dice aquí en un dato histórico que había 1000 sacerdotisas que practicaban la prostitución en sus cultos. Algo que llamó la atención de los corintios fue el hecho de que los judíos tenían una vida, aunque estaban entre ellos juntos pero no revueltos, tenían una vida diferente a la que ellos practicaban, ¿sí? Tenían un solo Dios y su vida moral en el aspecto sexual pues no era tan degeneradona como la vida que llevaban los corintios. Eso fue lo que llamó la atención de los corintios para irse a reunir a oír cuando predicaban en las sinagogas. Y vamos a volver a ver otra vez ahí en el versículo 4 la estrategia, porque dice la escritura que los corintios eran persuadidos. En la mañana nos dijeron qué significa la palabra persuadidos. ¿Qué significa persuadidos? Convencidos. Estos no eran, cuando estaban en la sinagoga no eran cristianos, eran prosélitos o eran judíos simpatizantes, les gustaba lo que oían, porque era bueno lo que les enseñaban, pero los judíos no lo practicaban, nada más lo enseñaban, mas no lo practicaban. Por esa razón fue Pablo, y ahí estaban de orejón de los corintios. Eso fue una estrategia de Dios también preparada para la llegada de Pablo y llegar a evangelizarlos. El versículo 4 también nos dice que Pablo estaba ahí algunos días. No hay registro aquí, en este pasaje no hay registro de cuántos días, pero si habla de días de reposo, pues significa que un mes, ¿cuántos días de reposo tiene? 4 o 5. Y Pablo dice que estuvo muchos días, pero solamente enseñando los sábados. Pero saben que la determinación de Pablo de cumplir el primer paso lo llevó a predicar de tiempo completo, y para eso también Dios le mandó más ayuda. Dice que vinieron Silas y Timoteo, y Pablo ya estaba entregado por completo.
ahí en el versículo 5. Ya estaba por completo, ya no se dedicó solamente el sábado, sino también ante la necesidad del pueblo judío revuelto ahí con los, o no revueltos, sino junto de ellos, pues se puso a predicarles, ya de lleno. Pablo era un hombre muy celoso, tanto de las tradiciones como después del evangelio. Tanto que dijo en Gálatas 1:7, si un ángel del cielo bajara y predicar evangelio diferente al que habéis oído, sea maldito, porque él tenía un celo por el evangelio. Y antes de eso, ¿por qué perseguía a los judíos? Porque tenía celos de las tradiciones, porque tenía celos de la ley. Así que ese celo se transformó en un celo por el evangelio. Entonces, tanto fue su celo que dijo, yo me voy a dedicar de lleno, ¿sí? Para dar seguimiento a este paso, pues Dios le dio la bendición de contar con la ayuda de más hermanos. Qué bueno es el trabajo en equipo, ¿no? Ya hemos oído muchas veces aquí que no podemos ir de llaneros solitarios. El Señor Jesucristo, ¿cómo los mandó los apóstoles? De uno a uno, de dos en dos. Pues, no se podía cambiar esa estrategia. Y dijo el Señor, estás haciendo las cosas, ahí te mando ayuda. Pero ¿saben una cosa? Pablo también, en ese afán de dedicarse todos los días, ya enfrentaba de lleno a los judíos, hostiles, hostiles. La hostilidad de ellos se debía a que les estaba enseñando algo diferente a lo que ellos habían arrastrado toda su vida, una ley que nunca pudieron cumplir, que hasta hoy permanecen igual. Dice Pablo, no les han quitado la venda de los ojos hasta el día de hoy. Y no se diga solamente hostiles, sino también blasfemos. Dice la Escritura que lo oían y blasfemaban. ¿Por qué? Pues habían vivido bajo una ley que solamente la tenían así como una vestidura, nunca la obedecieron tal cual. Si hubieran obedecido la ley, ¿era necesario que viniera Jesucristo? No escucho respuesta. No, ¿eh? Si hubieran entendido el espíritu de la ley, no es la ley, sino el espíritu de la ley, lo hubieran comprendido, el Señor Jesucristo no tendría. Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, mas si por la ley es la justicia, por demás murió Cristo. Entonces, no obedecían la ley, pero la defendían, las leyes y sus tradiciones. Pablo enfrentaba todo eso. Y saben que aquí pasa algo muy delicado en el versículo 6, que ante el rechazo tuvo que tomar una decisión que seguramente le dolió. Dice, sacudiendo sus vestidos, dijo, su sangre sea sobre vuestra cabeza. Ahora me iré a los gentiles, dándose ocasión al paso que seguía. Ya había dado el primer paso, voy a los judíos, no me reciben los judíos, ¿a dónde voy? A los gentiles, ¿verdad? A los gentiles. Vamos a hablar de esta casa que hoy está aquí reunida, de esta familia. Ojalá que todos estemos atentos a esto, porque esto es importante. Cuando usted se convirtió, ¿a quién le fue a predicar primero? A su familia, ¿no? Corremos con la familia y podemos contar con el apoyo. Vamos directamente con nuestros padres. Yo además tengo a mi mamá, pero cuando yo me convertí, pues iba con mi papá, iba con mamá y ahí a los que me rodeaban. Así como Pablo fue a los judíos, nosotros corremos inmediatamente con nuestra familia, con nuestros hermanos de sangre. Si habitan aquí o viven en una o dos colonias, pues vamos y los visitamos y les hablamos. ¿Y cuál ha sido el resultado hasta hoy? Si vemos al interior de nuestra familia, algunos ya ni nos quieren oír, algunos ya ni nos quieren hablar, ¿verdad? O nos dicen cosas. Pero ¿saben qué, hermanos? Hasta para esto, cuando voy con mi familiar, yo puedo decirle a mis hermanos, hermanos, ora por mí porque voy a visitar a mi pariente. ¿Y saben qué, hermanos? Sí da resultado.
Porque no podemos ir solitos. Nadie anda solo porque Dios anda con nosotros. Pero en el aspecto del servicio, específicamente del evangelismo, hermanos, oren por mí porque voy a ver a mi tía, voy a ver a mi tío. En el caso mío, tengo un tío que se está muriendo en Estados Unidos. No puedo ir, pero yo le pido al Señor que mande a un siervo para allá. Y oro porque Dios envíe a alguien que acerque a mi tío para que no se pierda. Y yo sé que Dios va a enviar a alguien porque Dios es fiel, ¿verdad? Hermanos, yo les voy a hacer una pregunta que a lo mejor resulta rasposa. Para todo ministerio de esta iglesia es necesario el dinero, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan de nuestra hermana que vino de la India, que nos habló acerca de las carencias que hay allá? ¿Sí se acuerdan? ¿A qué vino? A México. Vino a terminar su carrera de dentista. ¿Para qué? ¿Para llevarse un título a la India o presentarlo aquí? No, hermanos. Ella vino a terminar su carrera para respaldar su vida y su ministerio allá en la India. A mí me dejó chato, déjenme decirles que dijo, voy a terminar mi carrera, de ahí voy a sostenerme y voy a sostener el ministerio que tengo allá. Ahora hablando de los ministerios que tenemos aquí, ¿cuántos ministerios hay? De evangelismo, hablamos de evangelismo. No oigo a nadie, ¿verdad? Y decimos, hermanos, vamos a ir al asilo. Muchos en las patas ahí con unos pañalitos. Ay, ¿qué cree, hermano? No tengo chamba. Me hubiera avisado la semana pasada. No tengo dinero. Hermano, vamos a ministrar a algún lugar. Uy, no hay lana, hermano. Y es triste. Yo un día lo comenté aquí, que llegamos al asilo con una bolsa de pañales, con 1 kilo de frijoles, nada más. Pero ¿qué tal cuando dicen, a ver, los hermanos del asilo, pónganse de pie? Se levantan como 30 o 40. Hermanos, ahí está la convocatoria. ¿Qué cree, hermano? Tengo que ir a ver a mi abuelita. La abuelita se murió hace como 5 años, o a mi tío, X. Y es vergonzoso que nos digamos siervos del Señor, y si no aportamos tiempo, pues hermano, hace 2 años hicimos un teletón de pañales, y estuvimos insistiendo, se juntó algo de pañal, pero no necesitamos que nos estén recuerde y recuerde. Si tenemos un solo ministerio, si no me sumo al servicio, pues cuando menos aporto. El domingo, este sábado pasado, iba un matrimonio de otra iglesia que nos quiso acompañar, y luego iba metiendo la mano en la cartera. Tenga, hermano, para la gasolina. Ustedes saben que yo soy difícil de recibir dinero, pero ¿qué tal cuando nos dicen, hay que servir en esto, hay que aportar para esto? Y buscamos la moneda más chiquita. Ay, de 10 no está, no. Un pesito. Tenga, hermano, para su gasolina. Tenga, hermano, para que complete para unos pañales, y me dan 1 peso. ¿Necesitamos o no dinero para el servicio? Esto es bueno tenerlo en cuenta, hermanos. Y a mí esta hermana me dejó un gran ejemplo. Esta hermana que nos testificó, no vino solamente a testificar, nos vino a expresar las necesidades que hay allá, lo que se necesita. Cuando los hermanos que se fueron a España vinieron aquí, dijeron, hermanos, ¿quién nos puede apoyar con 100 pesos? Pasaron a dejar los sobres. ¿Y qué te dice? Que muchos sobres regresaron vacíos. Afortunadamente ese ministerio de España hasta hoy ha prosperado. Hace algunos meses nos vieron a testificar también, ya levantaron una iglesia, siguen trabajando. Pero si le dijeran, hermano, si usted no me da 1 peso o no me da 10 pesos para el ministerio, ¿no va a prosperar? ¿Qué haría? ¿Verdad? Pero usted dice, ay, mis 10 pesos ni faltasen, mis 100 pesos ni faltasen, hay que los dé la hermana, que los dé el hermano. Pero si eso dependiera, si la prosperidad del evangelio dependiera de nuestra aportación,
no hubiera crecido, ¿verdad? Porque a veces retenemos o tenemos mucho amor al dinero. Cuando podamos, yo generalmente cuando puedo, le digo con toda humildad, yo aporto de mi bolsa. ¿Por qué? Porque digo, chino, no llevamos nada. Vamos, lo que podamos llevar. Alguna vez me trajeron una bolsa así, con un montón de tiliches, hermanos, no sean malos. Puros retazos de ropa. Yo creo que sacamos 3 o 4 prendas buenas. Y eso, si usted le diera a Dios tortillas duras, ¿se las comería? Dios no nos da tortillas duras. Dios no nos da lo que le sobra. No nos da lo que le sobra. Nos da lo que sabe que requerimos. Entonces, cuando se trata de dar, de aportar, yo voy a aportar de lo que como yo. Yo siempre les digo a las enfermeras y a los doctores de ese asilo, cómase la gelatina. Hoy las hicimos en la mañana. No es lo que tiramos, no es lo que nos sobra, es lo que sale de nuestro trabajo honrado. Cuando haya que aportar, hermanos, y le digan, hermano, aporte, sea generoso. A lo mejor el que recibe la ofrenda no se va a dar cuenta, pero Dios lo está observando. ¿Y con quién va a quedar bien? ¿A quién quiere agradar? Aporte entonces. Cuando yo le digo desde mi corazón, cuando se requiera para el ministerio de evangelismo hay que aportar. Hay una cosa muy importante en esto de ir a buscar a nuestra familia. Ir a buscar a la gente, como aquí fue Pablo, a un lugar de perdición, a la familia, resulta muy complicado, ¿verdad? Que dicen, oye, ¿qué tal si me meto a este prostíbulo? ¿O qué tal si me meto a ese lugar? No voy a dar tentación y me quede yo ahí, ¿no? Terrible es esto. Pero podemos, cuando se dedica el evangelio a la familia, podemos visitar, ¿verdad? Hay lugares, aquí hay uno en Tultitlán, ¿sí lo conocen? Donde está una calacota así. Es un lugar bueno, pero ¿saben por qué uno no va? Vayas a las 5 de la tarde, llegan hombres armados, como no tiene idea, y no llegan carcachillas como las que hay aquí afuera, Mercedes, BMWs, Volvos, Audis, Ferraris y hombres con armas de alto poder. ¿Quién les hace algo? ¿Verdad? Dices, me acerco ahí, ¡híjole! Es difícil predicarle a esa gente, pero si nos encontramos de a uno, yo creo que sí podemos, ¿verdad? Ahí donde yo les he dicho, donde yo trabajo, donde tengo el taller, llega mucha gente de muchas clases. Hay unos que nomás van de paso y escucho cuando hablan de fornicación, de adulterio, de robos, de fraudes, de extorsiones, y yo nomás digo, híjole, ¿cómo le llego? ¿Cómo le llego a esto? Y si no hay oportunidad, pues hay para la próxima. Pero nosotros vivimos en un ámbito alrededor nuestro que resulta complicado, sobre todo esos que practican tantas sectas paganas. Hay una que se llama el Palo Mayombe. Cuando fui a arreglar el parabrisas del carro, estaba yo un hombre con una tina echándole un montón de cosas. Y le digo, ¿qué van a hacer? ¿Salsa bruja o qué? No sé quién conozca la salsa bruja, es la que se le pone a los mariscos en una botella llena de hierbas con chiles y le meten ahí. Dice, no, señor, vamos a hacer un sahumerio. Un ahumerio. Digo, ¿qué no es sahumerio? No es un ahumerio. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Ya me explicó. Es que somos paleros. Es una secta pagana que hay en Cuba, derivada del vudú. Esa gente es complicado, porque todos dicen que tienen la verdad. Digo, pero es que la palabra de Dios dice, no, si también tenemos la Biblia, y me sigue una Biblia bien llena de tierra, sucia. También usamos la Biblia para espantarse las moscas, ¿o para qué? Porque yo la veo toda sucia ahí. No, pues si consultamos la Biblia. No se digan los que van ahí, les digo, unos de acá, unos de acá, unos de allá. ¿Cómo llegarle a esa gente? Dios nos indica. Si Dios me tiene una estrategia, Dios me va a mandar aún cuando mi vida corra peligro, ¿no? Pero ¿cada qué tiempo hacemos esto? Ya con mi familia,
ya llevo 15 años predicándole, ya con mis parientes como otros 15. Por ahí me dijo una hermana un día, pasé 5 años predicándole a mi papá y al fin se convirtió. Entonces que no se nos haga complicado estar orando y predicándoles. Claro que si estamos ahí atosigándoles, pues hasta nos van a correr de su casa. Cada vez que podamos, cada vez que nos encontramos, ¿cómo te va? Y una palabra les damos. O aun cuando haya urgencia, cuando haya enfermedades y peligro de muerte. Yo tenía un trabajador que estuvo conmigo ya hace unos 15 años y me conté a su hermano, ¿a dónde vas? Es muy temprano. Voy a ver a Ricardo que se está muriendo, ya está desahuciado. Y dije, no se me va. Y inmediatamente fui, yo pensé así, le predico y se convierte y no importa que se muera, pero que se salve. Fue un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Él ya estaba desahuciado, no crean que decía porque se moría, ya estaba desahuciado, ya no, de hecho estaba inconsciente. Pero dije, yo voy a cumplir mi deber. Y dije, ahorita voy rápido. 5 días di la vuelta y nunca me dejaron entrar. Al 6º día iba llegando a trabajar al taller y me hablan por teléfono, señor Pedro, ya puede entrar, 4 minutos contados. Digo, señor, pues ve, ¿y qué hago? Pues cierra el taller. Y cierro el taller y ahora, y voy corriendo, ¿a dónde vas? Voy por mi Biblia y voy por el carro. Vete en un taxi, estos son bien rateros, señor, vete en un taxi. Tomé mi Biblia y lo encaminé al Señor. Y estoy seguro que ese hombre es salvo. Porque un hermano me dijo, mientras respire, tenga hálito de vida, el Espíritu le oye. Te predíquele. Cuando murió mi madrina de bodas, sufrí una complicación porque no sabía qué decirle, pero Dios me ayudó. Acá en el asilo, hace algunos 2 años, igual, fue la directora y le dijo al pastor, hermano, se está muriendo una anciana, y me manda a mí. Dijo, si él es el pastor, ¿por qué no? Y voy yo, y ahí vamos, algunos hermanos. Y yo sé que no vamos a ver el fruto de aquí a mañana, pero si nos aplicamos, los que estamos predicando en el asilo, a lo mejor no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver cuando estemos allá con el Señor, porque muchos se esperan, es que no hay frutos, es que no se convierten, es que no me oyen, es que no les importa. Aquel que lo necesite, Dios lo va a guiar hacia él y verá frutos. La tarea se puede prolongar, se puede hacer complicada y la ayuda pues es siempre buena recibirla. Y tenemos que estar preparados, hermanos, porque vamos a hallar resistencia, vamos a hallar hostilidad, incluso vamos a oír blasfemias. ¿Sí o no han escuchado blasfemias cuando ustedes predican a algún hermano, algún familiar, a un pariente, a un tío, y hasta violencia? Si a Pablo le pasó, al Señor Jesucristo lo crucificaron. ¿Qué nos esperamos nosotros? Dios nos va a mostrar un tiempo razonable. Cuando sea necesario dar el siguiente paso, Él nos va a decir, ya deja a tu familia en paz, ahora vete a los gentiles. Y el segundo paso de Pablo fue, entonces sí ya, evangelizar a los corintios. Él dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Se sacudió contra los judíos que no quisieron, ahora me voy a los gentiles. No dejó de amarlos, pero dijo, si no quieren oír, hay gente afuera que se está muriendo. Y se determinó, ante el rechazo fue y dijo, yo voy a los gentiles. Los corintios representaban un terreno muy próspero para sembrar. Ya vimos que dijeron, pues estos no fornican, estos no tienen ídolos, los judíos, pues vamos a su sinagoga. Ya estaba ahí preparada la estrategia de Dios. Y dijo Pablo, pues me voy a ellos. Y se dedicó a evangelizar a los corintios. Ya vimos que aquí dice en el versículo 7 y 8 dice que había corintios que
que eran temerosos de Dios, nada más eran simpatizantes, eran prosélitos, pero estaban listos para escuchar la verdad. Dice ahí que se fue a la casa de uno llamado Justo. La palabra justo se le asigna como sobrenombre al nombre de Tito. Ya Tito también ya andaba por ahí haciendo sus pininos. Y decíamos que estos judíos, estos griegos, eran atraídos por el testimonio. No era del todo bueno, pero no tenían ídolos los judíos y practicaban una ley que pues parecía buena. Y los resultados fueron considerables. Se convirtió Crispo, el principal de la sinagoga. Qué padre, ¿verdad? Los judíos no quisieron, pero el que enseñaba la ley, ese se convirtió. Él y toda su casa. Y algunos corintios, dice aquí la escritura, y eran bautizados. Así que el paso que Pablo había dado hacia los gentiles ya se encontraba en la estrategia de Dios, en la voluntad de Dios. Ahora si ya vas caminando como te mandé, ándale pues. Y empieza a ver los resultados. Tanto que el mero chipocludo de la sinagoga se convierte. Esto constituía un gran logro. Incluso era importante este paso porque el Señor fue el que le dijo, pues ve a los corintios, mira los pobres andan ahí de cochinos, de sucios con sus perversiones y su inmoralidad. Ve ellos, y dijo, ay Señor, primero los judíos, son mi pueblo, yo los amo, tú también los amas. Dios se lo permitió. Y en este versículo nos damos cuenta que se cumple aquella palabra que le dijeron. Le dijo el Señor a Ananías, ve y pon la mano sobre un hombre que está ciego, porque es instrumento escogido para llevar mi nombre, y repetimos una vez más, a gentiles, a reyes y a los judíos. Ahí como que Dios le dijo a Pablo, es por acá. Así que el inicio de Pablo dio buen resultado. Fue tanto que esto me gusta mucho porque dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿A quién se refería? ¿A los judíos o a los corintios? A los corintios. Dijo, de aquí voy a recoger mucho pueblo. Los judíos luego me encargo. Ahorita, ve a los corintios. Así que el inicio del evangelio de los corintios fue tanto que Dios lo felicitó. Ándale, mi hijo, ve y síguele, sigue trabajando. Y hablando de nosotros como iglesia, también ya dijimos en un principio, un llamado a Dios a servir. Nuestra hermana nos recitó este pasaje, hablando ya de gentiles. ¿Cuántos gentiles nos rodean? ¿Cuántos trabajan en empresa donde tengan que estar todo el día ahí? Levante su mano el que trabaja en empresa. ¿Y cuántos le hablamos a nuestro compañero? ¿Cuántos sentimos celo por cumplir ese mandato también nosotros? ¿Hay gente que simpatiza con nosotros o no? ¿Y usted tiene amigos en el mundo? El que no tenga amigos en el mundo son mentirosos, porque todos tenemos amigos en el mundo. ¿Sí? Amigos en el buen sentido de la palabra, no en que hagamos lo que ellos hacen. ¿Sí? Tenemos relaciones de trabajo, relaciones de amistad, muchos tipos de relaciones que Dios no las castiga. Lo que castiga es que hagamos lo que hacen ellos, pero también eso les podemos compartir. ¿Cuántos hemos traído algún amigo aquí a este lugar? Levante su mano el que haya traído alguna amistad hoy. Yo lo traje, simpatizó, le gustó un poquito, pero ya no regresó. ¿Verdad?
Esto a veces nos entristece, pero dices, yo digo como dijo Pablo, ya les prediqué, ya les dije, ahora voy a dar el paso siguiente. No puedo estacionarme ahí. Ya fui con mi familia, ya fui con 2, 3 gentiles, voy a continuar. Pablo le predicó a este líder de la sinagoga. Nosotros nos atreveríamos a predicarle a algún líder de alguna secta de allá afuera. Hay que prepararse, ¿verdad? Estos de acá, yo me he agarrado, pero a los de acá me agarré a uno por aquí, por Tultitlán, y ya que no pudo contestarme, me dijo, mire maestro, me dice maestro por mi oficio, y mire maestro, yo pienso que una vez que yo ya soy salvo, que me valgan los demás. Y pues sí me puse a pensar, le dije, pues si ni tú no me quieres oír, pues me vales tú también. ¿Por qué? Porque no quieren oír, ¿verdad? Dices, pues sacudo la tierra y ahí nos vemos, y voy con otro. Pero esa vez es tan soberbia la actitud que tomamos, yo ya soy salvo. Y quiero decir una cosa, la salvación Dios no nos la puede quitar. ¿Estamos claros? ¿Quién les dijo? A ver, ¿quién les dijo? ¿Verdad? Nosotros la podemos perder, la podemos perder. Dios no nos la va a quitar, porque entonces si Dios no la quitara, Dios sería como nosotros, malo, soberbio, egoísta, pero sí la podemos perder. Entonces decía este hombre, pues hay que le hagan como puedan, pero qué tal que ganáramos un alma de esas para el Señor, o que al menos lográramos que nos viniera a visitar. Dios vería nuestro esfuerzo, ¿no? Para que un cuate de estos de acá le reciba un comunicado, un problemón. Y quiero decirles delante de Dios que a mí me los han recibido. Se van refunfuñando y se van, pero lo reciben. ¿Sí? La cosa es disponerse y decir, Señor, ¿qué estoy yo? Y saben que Dios se va a agradar. Y cuando prediquemos, ¿quién presenció el milagro del asilo cuando el ciego recuperó la vista? ¿Fue cierto o no? ¿Quién vio a la anciana endemoniada que me gritaba cuando yo estaba predicando? Dios echó fuera al demonio. Hoy cuando salimos del asilo les digo, si no nos vemos aquí, ¿dónde nos vemos? ¿Y dónde me contestan? No escucho. En el cielo. ¿Por qué? Porque la palabra empieza a dar frutos después de 8 años. Y no por una torpeza mía voy a permitir que ese evangelio, si es por mi culpa, se caiga. ¿Verdad? Aquí Dios nos manifiesta su beneplácito, sanidades, profecía, vayan como van. Dios está atento a nosotros. Había un amigo jovencito que yo quería predicarle y le hablaba de repente, y un día llego a ver a su padre y le digo, ¿dónde está el Pancho? No te burles, ya se murió mi hijo. Y no murió así, se mató en su coche. Y traía tanta carga, me dio tanto sufrimiento, que le hablé a la pastora, le digo, hermana, acaba de pasar esto, y yo siento culpa, siento algo terrible. Cuando tengamos la ocasión, hay que predicarle para que no pase lo que me pasó. Cuando yo iba dispuesto, esa persona ya había muerto. Dios lo va a apoyar. Dios, aunque Señor, me mandaste aquí al San Cristóbal, voy a Tultitlán, ahí Dios va. Ahora haga las cosas lo mejor posible en el orden de Dios. Y vamos con el tercer paso que dio. La formación de los recién convertidos era muy importante. Así que el tercer paso que dio Pablo con los corintios fue formarlos en el conocimiento de Dios. Inculcarles. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? ¿Dónde está el conocimiento de Dios? A ver, enséñamelo. ¿Ah? Eso lo hicimos enseñar Pablo, el temor de Dios. El temor hacia Dios no es miedo, es un temor reverente. Pero es importante que los gentiles cuando se convierten sepan, ¿verdad? Cuando yo me convertí pensaba,
Los adúlteros también, los cristianos también son adúlteros, porque vi cosas desagradables. También son rateros, también engañan. Y cuando fui conociendo la Escritura, yo estoy aquí arriba, quiero decirles, no porque yo haya querido subirme aquí. Yo ni siquiera tenía idea de que me iban a subir aquí. De hecho, también quisiera bajar, porque es una gran responsabilidad. Pero yo me metí a estudiar las Escrituras para conocer a Dios, para conocer qué decía Dios con respecto de tantas cosas que había escuchado. Y solamente a través de 18 años que llevo ya aquí, me dijeron: Pedro, te vas a subir. Y yo ya me quería ir. Pero cuando uno da, lo que recibió es un gran gozo, sobre todo para que se formen los recién convertidos. A mí me agrada cuando enseño a los que acaban de convertirse, porque resulta un poco más sencillón, ¿verdad? Pero ¿qué tal que yo te estoy predicándole a varios homiléticos aquí? ¿Verdad? Les estoy enseñando a unos que ya llevan años y ese Pedro está rechiflado. Y créanme que estar aquí estoy sudando, no crean que es por calor. Pero Pablo se dedicó: los voy a instruir. Era un reto. Ya dijimos que era una nación inmoral, una nación perversa, unas prácticas religiosas horribles, pero Pablo dijo: yo los voy a instruir, ¿verdad? Enfrentó todo eso, y debido a la depravación que se practicaba, Pablo se encargó 1 año y medio, para que usted no diga: ay, voy a perder tiempo ahí. 1 año y medio, y fueron tantos los resultados que después les mandó 2 cartas. Enfrentó oposición, y la oposición no venía de los corintios, venía de los judíos. Así que Jesucristo, ¿qué le hicieron cuando fue a predicar? Cuando dijo: hoy el reino de Dios está frente a ustedes, ¿qué le hicieron en la sinagoga? Cuando inició su ministerio, lo echaron. Por eso dijeron: no hay profeta en tu tierra. ¿Qué nos espera a nosotros? Y la oposición, decíamos, provenía de ellos, y levantaron falsos contra él, falsas acusaciones. Dice el versículo 13: persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y la oposición no dio resultado, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios iba con Pablo. ¿Qué le pasó a aquel Sóstenes que iba con ellos a hacer mitote ahí? Le dieron una golpiza que Dios guarde el hora. Ese Sóstenes se supone que es el que sustituyó a Crispo, el que se convirtió. Le dieron una moquetiza. ¿Y qué dijo el hombre dignatario de ahí? Pues si fuera bronca mía contra la ley, pues contra la ley de Media y de Persia o de Grecia, yo los defendería, pero si son broncas de ustedes, pues mátenlo, ¿verdad? Y si casi lo matan a este cuate. El hecho es que este Sóstenes, al que golpearon, aparece después en 1 de Corintios. A lo mejor también se convirtió, porque ya aparece como hermano. Dice Pablo al hermano Sóstenes, o sea, no se lo escabecharon, y dijo: pues mejor me convierto. Después, con el paso del tiempo, ya aparece en el libro de los Corintios. Así que Pablo dio seguimiento a la estrategia de Dios para con los corintios, y ahí permaneció muchos días enseñando y evangelizando también. Preparó, primero los ganó, los preparó, y después dice: al paso que sigue, no puedo caer aquí, voy más adelante. Pablo se rapó la cabeza, dice ahí, y no como un voto nazareo. Quizás fue porque tenía algún voto hecho por agradecimiento, pero no porque él practicara todavía las tradiciones. Y el celo de Pablo lo llevó otra vez a los gentiles. Dice: se fue a Éfeso. Dice: voy a los gentiles, no, voy a los judíos. Y otra vez fue y se metió a buscar a los judíos en la sinagoga. No fue a buscar a los efesios, fue a buscar a los judíos. Y a poco Dios le dijo: ya no te voy a respaldar. Ahí estaba Dios. Nosotros tenemos este orden también, y esta orden de parte de Dios. ¿Cómo dice nuestro logo? ¿Sed qué?
A ver, levanta la mano y dígale a Dios: Señor, yo quiero ser discípulo y hacer discípulos. Fuerte. Porque el logo es un logo, ¿sí o no? Pero el hecho es lo que vale, que yo respalde ese logo. Yo quiero ser un discípulo para ser discípulos, ¿sí o no? Yo me acuerdo de una hermana que no está por aquí en este momento. Entró a trabajar en una empresa y dijo: Señor, se van a correr de aquí, dame chance de evangelizar a todos. Es la hermana Angélica. Y la corrieron y dice: yo les dije a todos. Y saben que eso nos alegra, ¿eh? Tenemos evangelistas, ¿verdad? Y vamos a enfrentar, ya decimos, oposición, y vamos a ver personas que andan en los vicios, en la inmoralidad, en la depravación. En el culto, como decíamos hace rato, también esa gente nos toca a nosotros. Pero hay que darle seguimiento puntual a la voluntad de Dios. Hicimos ayer oposición. Cuando se trata de que a una persona de una familia ya la ganamos, ¿cómo empiezan los demás familiares? Ya te hiciste aleluyo, ya te hiciste mocho. ¿Qué haces con esos? Y uno ahí dice: ay, a ver qué me golpean. ¿Ah? Cuando se trata de una persona vinculada a otra religión o secta, hay que prepararnos para atacarlos con sus mismos argumentos. Siempre va a haber oposición. Una cosa, hermanos, tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque hay quienes levantan falso testimonio contra nosotros. Yo trabajé para Pemex y un día escuché a unos choferes diciendo ahí: es que entre los hermanos se prestan las mujeres. ¿Se le da risa, hermana? Pues así piensan. El hermano Lorenzo Cardona, ¿quién oyó su testimonio de su conversión? ¿Nadie lo oyó? Se los voy a platicar. Él es el pastor de Durango y nos vino a decir: a mí me dijeron que entre los hermanos se prestaban las mujeres, yo oí y fui a ver si era cierto. ¿Y saben qué pasó? Se convirtió y fue lleno del Espíritu, ¿verdad? Pero hay quien levanta sus falsos testimonios, que estafamos a la gente, esos de pare de pensar. Dios los reprenda, ¿verdad? Que los engañan. O pague por sufrir, como le digan, quieren decirle. Dicen que no sabemos vivir la vida. Sabemos vivir la vida. ¿Qué tal estuvo ayer el convivio? Los que piensan que no sabemos gozar la vida. ¿Qué tal estuvo ayer? Y no sabemos vivirla. Dicen que somos soncitos, que es retrasaditos. No saben que vivir en Cristo es… ¿Sí o no? ¿Ah? Incluso ha habido quien demande a algún hermano, a nuestro hermano pastor de Veracruz, lo iban a matar, porque se llevó un enfermo a su casa y lo ayudó y lo curó. Solamente como lo vieron que dice: ya está muriendo, y mira, se lo llevaron los hermanos y ya está bien, por eso no lo mataron. Pero hay que enfrentar todo eso. Si confiamos en el respaldo de Dios, decimos: ahora sí, Señor, voy como tú me dijiste. Él va a estar. Y aun cuando nos desviemos un poquito, porque si vamos en su voluntad, ahí está el Señor. Una cosa muy importante: ya concluimos la preparación de los hermanos, ya les enseñamos cuál es el camino, ya están listos. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar. Pablo dejó a los Corintios, se fue a Éfeso y dice: luego voy a Jerusalén, y luego voy para acá, y luego regreso a los que evangelicé. Servicio constante. A lo mejor no todos podemos hacer el servicio de esta manera, pero sí tenemos tiempo, ¿sí o no? Si nos pasa lo que a mí, que ese amigo, dije: chin, le hubiera dicho ayer y no se hubiera ido a tomar ni se hubiera partido su carro a la mitad, pero yo lo dejé para el otro día. Voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes ya vieron la película de Cuarto de Guerra? Levante su mano. A ver, ¿cuántas enseñanzas hallaron ahí? Yo encontré, pero díganme una, no me digan que muchas. ¿Quién se quiere levantar y quiere decirme una de las enseñanzas que vieron en esta película? ¿Quién se levanta? Esa es una. Otra. Es lo que acaba de decir la oración.
Les voy a decir las tres. Una es la oración, el respaldo del Espíritu Santo y el servicio. Son las que predominan ahí. Hay veces que vemos por ver, oímos por oír. Hay un coro que canta nuestro hermano de Zacatecas, dice, más que solo cantar, mi hermano Salzar, voy a escuchar y a ver lo que estoy diciendo. ¿Sí? El respaldo del Espíritu Santo respaldó a todos los personajes. ¿Y el servicio en quién? En la ancianita que le habló y luego le dijo, ya te ayudé a ti, ahora es el servicio lo que Dios quiere que privilegiemos. Todos los ministerios que tenemos aquí son buenos, todos. Ningún ministerio es pequeño, para que usted no diga, yo lavo los platos. Voy a decir, no. Pero Dios respalda a aquel que está privilegiando el evangelismo. Un día les dije, hace algún tiempo, aquí estamos bien cómodos, ¿a poco no? Dicen, ahorita ya acaba el Pedro, ya acabo de predicar el Pedro, hacemos la oración, paso al centro comercial, me compro mi pollito, me voy a mi casa. Suave, ¿eh? ¿Y la gente pudriéndose allá afuera? ¿Ah? Y se oye muy feo, pero es así. La enseñanza, vienen los maestros, dan su clase, los que dan de aquí instituto, los que dan en las demás áreas, ¿sabe? El pastor, pues ese sí tiene que andar chambeando para arriba y para abajo. Apostolado, pues sí tenemos algunos apóstoles aquí. Y pues hay que orar por ellos y mandarles con queso, ¿verdad? Para que tengan para sus gastos. Pero sigo aquí. Yo quiero preguntarles, hermanos, en el amor del Señor, ¿quién de ustedes tiene una estrategia hoy, para servir al Señor? Piénsenla. Un día dijo el pastor de esta congregación, hermanos, cuando usted tenga algún plan, esto me lo dijo porque hice una obra de teatro, tráigalo, lo estudiamos y lo ponemos por obra. Si usted tiene algún plan hoy de evangelizar a un grupo, a una familia, a su familiar, tráigalo ante Dios, pero tráigalo. Cuando las cosas se quedan en el papel, ¿sirven de algo? Este papel yo lo escribí para darles a saber la voluntad de Dios, pero después de que yo acabe, aquí se va a quedar en el archivo. Si no lo llevo a los hechos, ¿sirvió de algo? Digo yo, no ustedes, yo estudié 5 meses para hacer esto. Los que son predicadores aquí deben de saber el tiempo que nos llevamos en armar este trabajo de 35, 40 minutos. Y créanme que anoche estaba a las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, con la panza bien llena porque vine aquí. Pero estaba estudiando. Hoy que me tocó el horario de verano, igual me levanté. Yo pensaba que eran las 7 y eran las 6. Dije, otro repaso. ¿Pero qué? Si lo que hoy escucho lo guardo en el archivo y no mejor lo pongo por obra. Pónganse de pie, hermanos. Y si usted está dispuesto en verdad, alce su mano y diga, Señor, aquí estoy. Porque como todos hemos oído cientos de mensajes aquí, unos muy bonitos, como esa película que nos conmovió hasta las lágrimas. Ay, esa hermana, porque dice, yo la voy a imitar. ¿Por qué no decimos, yo quiero hacer como ella? Voy a ayudar a las mujeres en problemas, voy a ayudar a los hombres que están en peligro de sus matrimonios, a los hijos descarriados. Hay áreas donde trabajar. Solamente dispóngase, hermano. Y esto yo les digo una cosa, antes de que yo lo predicara, yo me tuve que enfrentar a ello. Yo soy el primero. Cualquier predicador o cualquier maestro que va a enseñar algo, el primero que tiene que aprenderlo es uno mismo. Cierren sus ojos, pónganse de pie los que puedan, los que no, pues no. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé esa dirección, ese respaldo, esa estrategia que Él tiene, hacerla nuestra para servirle.
Bendito el Señor Jehová de los ejércitos. En esta hora, Dios, que